bien, no hay problema. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. De a poquito, es un cambio grande. Recuerden que estuvimos casi 3 años en pandemia, entonces a algunas personas todavía les va a costar congregarse porque algunos tienen temor, otros tienen problemas con Sabanás, otros tienen... se acostumbraron muchos hermanos se acostumbraron solamente online y hay muchas personas que también se acostumbraron a venir una vez al mes a la iglesia. Entonces todo eso, esos hábitos que por años estuvimos edificando en la iglesia, hay que volver a edificarlos. Hay que volver a tratar con ellos, hay que volver a levantarse temprano, hay que volver a pensar que los domingos son del Señor y son para Él y poder asistir. Y eso es un cambio que todos nosotros, bueno, yo no tenía opción, ¿cierto? Pero, como dice, como el chiste, ¿cierto? ¿Saben el chiste? El chiste que estaba la mamá y le dice a su hijo, levántate, levántate que ya es tarde. Y le dice, no mamá, no quiero ir. Y la mamá le dice, levántate, están todos esperándote. Le dice, no, es que a mí todos me critican, nadie me ayuda. Dice, levántate, tú eres el pastor de la iglesia. Pero es un chiste nomás, no se preocupe. En mi casa no pasa eso. El pastor Juan Carlos le envía sus saludos. Me parece que iba a tratar de llegar a Nacimiento para compartir allá con los hermanos. Está en el sur de Chile. Así que un cariño también para nuestros hermanos de Nacimiento. Están ahí medios inquietos ya, así como desesperados porque comience la iglesia ya. Lo mismo que ustedes, ¿cierto? orando por las misiones, orando para que se establezcan iglesias. No solamente enviar un pastor, hay que levantar líderes. Es un trabajo arduo. Ser pionero no es algo fácil y no es algo que lo hace cualquier persona. Se necesita temperamento para poder hacerlo. Se necesita la gracia de Dios, primero que nada, pero temperamento, porque tienes que soportar. Tienes que soportar el hecho de comenzar algo. Recuerda, el apóstol puede tocar todos los otros dones, pero el pastor es el que está casado y que se queda con la iglesia. Entonces, hay que soportar el hecho de comenzar, tiene que haber gracia. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia acá en la Florida, en realidad partimos en el 25 de Vicuña Maquena, ahí comenzamos. Y Planeta Fe lo hacía yo. El pastor Juan Carlos era el que predicaba y era Ujier. Yo era la del sonido. Yo estaba escondida atrás con las perillas. Era Ujier también. Éramos los que recibíamos la puerta. Éramos los que servíamos la cena del Señor. Éramos los que hacíamos todo. Porque los comienzos son así. ¿Cierto? Por eso yo doy gracias a Dios que en esta iglesia tenemos más de 90 personas que nos ayudan en los diferentes ministerios de ayuda que hay en la iglesia, que se han ido desarrollando y han ido creciendo y han podido darse cuenta que esto no es un trabajo de una sola persona. Esto no es un trabajo de un hombre o una mujer. Esto es un trabajo de equipo. Las iglesias son trabajo de equipo. Y cuando la congregación comprende eso, hay 2 cosas que suceden. Honran a sus líderes y no tienen excusas para servir. Amén. Amén. Pero eso no es mi tema del día de hoy porque el pastor Juan Carlos me mandó escrito todo lo que tengo que decir. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque hablas a nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estamos estudiando mentalidad de reino, ¿cierto? El pastor Juan Carlos la semana pasada nos habló de Daniel. Y nos dio el ejemplo de Daniel. ¿Qué ejemplo? ¿Pudieron leer Daniel en la semana? ¡Sí! No los dejé contestar porque si no, los hermanos que están ahí online van a escuchar otra cosa. Entonces, ¿qué ejemplo Daniel? Daniel, me gusta la característica que él tiene, que era ubicado. ¿Cierto? Él sabía quién era, pero además se ubicaba bien y sabía cómo dirigirse a las diferentes personas con las cuales interactuaba. Ya fueran reyes
o no lo fuesen. Él y era respetuoso. Una característica que a veces a los cristianos se les olvida. Somos ciudadanos del cielo. Somos hijos del Altísimo. Y somos respetuosos con nuestros hermanos, con nuestros pares y con los impares también. ¿Cierto? Así que, Daniel, qué tremendo testimonio. Este hombre va a ser uno de los que voy a pedir una entrevista cuando llegue al cielo. Espero no llegar muy luego, pero voy a pedir una entrevista cuando llegue allá. Y ¿por qué es tan importante y por qué los recuerdo a Daniel? Porque somos hijos del Señor. La Biblia dice, no todos somos hijos, todos somos creación de Dios. Pero al que recibe al Hijo es llamado hijo, ¿cierto? Recibe la vida. Entonces es llamado hijo. Y ser hijos de Dios, a veces nosotros podemos citar y podemos recordar fácilmente cuáles son nuestros beneficios como hijos. Todo hijo sabe que tiene beneficios en la casa del padre, ¿cierto? El refrigerador lo puede abrir, si no, pregúntenle al mío. Sabe que puede ir a tirarse a la cama de los papás, puede usar las chancletas del papá, ¿cierto? El polerón de la mamá. Bueno, no tú, mi hija, ¿cierto? Sería raro que lo usaras tú. Y diferentes cosas. Papá, préstame el auto, qué sé yo. Beneficios de hijo. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces recordamos nuestros beneficios y se nos olvidan nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es reflejar quién es nuestro Padre. Es en la tierra mostrar quién es nuestro Padre. Miren, vayamos a Romanos 8. Yo lo tenía marcadito por aquí. Romanos 8. Verso 19, Romanos 8, verso 19. Porque el anhelo, hasta el 23, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Jesús estaba con sus discípulos y le dijo a los discípulos, vayan al otro lado, crucen, ¿cierto? Tuvimos como 10 domingos estudiando acerca de fe y hablamos acerca de este tema durante la pandemia, y si no lo ha visto lo puede ver en el canal de YouTube de la iglesia. Pero estuvimos hablando fe. Él les dice, vayan. Ellos se suben a la barca, cruzan. Cuando iban en la mitad hay una tormenta, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, bueno, esa tormenta era Dios. No era Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de tormentas en tu vida, ¿ya? La tormenta de Jonás, que es porque no obedeciste la voluntad de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso un pez muy grande comió, algo así era la canción, ¿cierto? Ya. Entonces, no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces se levantó una tormenta. Y la única forma en que esa tormenta se aplacó fue cuando Jonás decidió en el vientre del pez obedecer a Dios. Y en ese momento la tormenta se acabó y ¡pum!, lo escupió. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de tormenta. El segundo tipo de tormenta es la tormenta de Pablo. Pablo tenía que ser llevado a Roma. Pablo se iba a subir a un barco. Antes de subir al barco, Pablo supo que iba a haber problemas en la navegación, que había gran peligro. Y le dijo al capitán del barco, le dijo, no zarpemos ahora porque hay peligro más adelante. Pero el capitán no lo quiso escuchar porque él era como prisionero. ¿Quién era Pablo para él? Nadie. Por lo tanto, zarpó igual. Y cuando iban en la mitad del camino, casi naufragaron. Y lo único que se salvó fue el barco y las vidas de quienes estaban ahí. Ese es otro tipo de tormenta, cuando tú no eres el capitán y vas en el barco de otro.
¿Ya? ¿Qué puede suceder? Que hayan pérdidas materiales, pero Dios puede guardar tu vida. Amén. El tercer tipo de tormenta es la tormenta que estoy hablando hoy, la tormenta de Jesús, ¿cierto? O sea, no que Jesús fuera tormentoso, sino a la que se vieron enfrentados los discípulos. Están los discípulos en el barco, están cruzando, hay una tormenta, Jesús va caminando, iba a pasar de largo. ¿Por qué iba a pasar de largo? Porque los discípulos ya sabían cómo tratar con eso. Pero los vio en Chile urgidos, ¿cierto? Y fue hacia los discípulos, fue cuando Pedro caminó hacia la barca y ¿qué hizo Jesús? Tomó autoridad sobre la tormenta. Le habló al mar, le habló a la tormenta. Si esa tormenta lo hubiese enviado Dios, Jesús habría desobedecido la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes lo saben, solamente lo estoy recordando. Le hubiese desobedecido la voluntad de Dios. Y Jesús nunca pecó. O sea, nunca desobedeció la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya sabemos que Dios no envió esa tormenta. Ahora, hay que ser muy ilusos para pensar que tú tienes una instrucción de Dios para hacer algo y que te subas a tu barca y que Satanás se haga el loco y no te vaya a molestar. ¿Quién creen ustedes que no quería que los discípulos llegaran al otro lado? ¿Quién quería ahogar a los discípulos? Porque Pedro dijo, yo no sé nadar. En ese tiempo, para zarpar, no usaban chalecos salvavidas. ¿Quién estaba interesado en interrumpir el trayecto de los discípulos? Satanás. ¿Cierto? Entonces, tú tienes que darte cuenta que hay 3 tipos de tormenta que se enfrentan. Hay muchas veces que tú tienes que tomar autoridad. ¿Por qué Jesús les dice hombres de poca fe? Porque no hicieron lo que sabían hacer. Los demonios se les sujetaban, los enfermos eran sanados. Ellos ya habían visto a Jesús hablar a la tormenta, hablar al mar, pero ellos tenían miedo. El miedo es enemigo de la fe, es contrario a la fe. Y dice el verso 19, en la Nueva Traducción Viviente, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Veamos el verso siguiente en la Reina Valera. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está pasando? La tierra gime para que los hijos de Dios se levanten, se muestren. Dice que Dios lo revelará. ¿Usted cree que la gente lo va a ver a usted cuando esté todo en paz? No. Usted se va a mostrar lo que está en usted cuando hay dificultades. Cuando usted tiene que pararse frente a diferentes cosas o a diferentes tormentas. Y si es una tormenta causada por Satanás, porque es el Dios de este mundo, ¿cierto? Hasta cuando cuando se acabe el tiempo del hombre, porque él usurpó el tiempo del hombre. Entonces, nosotros podemos ir en contra de él y hablar en contra de lo que él quiere hacer. Pero para eso necesitamos entender que somos hijos de Dios, que nuestra ciudadanía es del cielo, que tenemos todo lo que Dios nos ha dado para poder ejercer nuestra autoridad y ser responsables del mundo que nos rodea. Este año, todos los meteorólogos dijeron que este año iba a ser seco en Chile. El Señor comenzó a hablarnos en oración a principio de año y nos dijo, hablen sobre este año y digan que este año es lluvioso. Y va a llover, no va a caer, y va a llover, por si acaso, y va a llover, ¿ya? No lo otro. Entonces, ¿qué hacíamos cuando orábamos? Gracias, Padre, porque hay lluvia. Se huele la lluvia.
se huele la lluvia. Y todos decían, va a ser seco. Y nos decíamos, no, va a llover. Y yo le decía a mis hermanos con los que oraba, le decía, miren, hay hormigas. Mi abuelita me enseñaba cuando yo era chica que cuando habían hartas hormigas era porque iba a ser lluvioso. La tierra sabe que va a ser lluvioso. Y todos decían, no, no, no. La primera lluvia dijeron, qué raro. Ya la segunda, la tercera, ya los meteorólogos dijeron, el fenómeno de la niña a veces es extraño. A veces es extraño. A veces no se comporta como siempre. Y hay a veces, en algunas oportunidades, que llueve. Y ahora, muchos me están diciendo, pastora, deje de orar para que llueva. Porque yo le dije, Señor, septiembre todavía alcanzamos un poquito más de agua. Y es bueno que tengamos reservas de agua. El Señor me dijo que este año teníamos que orar por lluvia para que hubiesen buenas cosechas. Para lo que viene más adelante tuviésemos reservas. Entonces, cuando tú entiendes tu responsabilidad en lo que el Señor te ha dado, entonces te das cuenta por qué la tierra gime. ¿Te das cuenta? Dice que también gemimos nosotros dentro, porque ya nos fue dada la garantía, las arras del Espíritu. Cuando tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en tu espíritu y fue sellado. Y fue ahí, y esa es la garantía de lo que va a suceder después. ¿Qué es lo último que va a suceder? Porque ahora estamos renovando nuestra mente. ¿Qué es lo último que sucede? Nuestro cuerpo glorificado y redimido por completo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, no podemos ser tan egoístas y solamente pensar en nosotros y creer por plata para pasarlo bien. Porque cuando una persona tiene sus necesidades suplidas, comienza a gastar en sus caprichos. Sonría. Comienza a gastar en lo que no necesita. No necesita 200 pares de zapatos. ¿Cierto? Puede sobrevivir con, si somos bien honestos, puede sobrevivir con 1, 2. Eso a ninguna mujer le gusta escucharlo. Yo las entiendo, yo soy mujer. Pero cuando a ti te queda dinero, tú empiezas a gastar en tus caprichos y en tus deleites. Ahora, ¿Dios quiere que lo pases bien? Sí. Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando Dios te pide algo y tú quieres pasarlo bien y no quieres dar lo que Él te pidió. Y tú quieres gastar en tu capricho y no quieres obedecer al Espíritu Santo. Ese es el problema. Porque si tú escuchas del Señor, entonces la palabra dice que eres generoso. ¿Cierto? Y no estoy diciéndote porque falte plata en la iglesia. No. Es porque cada cierto tiempo tenemos que recordarlo. Porque cuando hay momentos en que uno se acomoda todo. Y la única forma de ayudarlo es pegarle un buen pinchazo en el sillón y muévete. ¿Cierto? Y muévete. Porque a veces lo olvidamos. Hay necesidad a nuestro alrededor. Y si tenemos más abundantemente de lo que hemos pedido, es porque tenemos para dar y suplir a otros. Y Dios no es burlado. Lo que el hombre siembra, segará. Así es. Y el Señor hace más de 3 años nos viene hablando acerca de sembrar para después poder cosechar. Muchas personas a veces no entienden lo que están viviendo otros, pero ustedes no saben lo que ellos han sembrado. Porque pudieron haber gastado en sus deleites. Pudieron haberse comido la semilla y decidieron sembrarla. Amén. No he hablado nada de lo que el pastor Juan Carlos me dijo. Pero, dice el verso 19, volvamos ahí. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos difíciles, se levanta lo que está dentro de ti. No puedes estar pasivo. Si tú ves a alguien sufriendo, tú no te quedas impávido.
Tú vas y le dices, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Puedo ayudar? Esa es la naturaleza del cristiano. Porque a veces nos gusta decir, somos hijos de Dios. Sí, amén. ¿Somos herederos? Sí, amén. ¿Somos el templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Somos espirituales? Sí. ¿Somos la nueva creación? Sí. Entonces conocemos su voluntad. Entonces conocemos nuestra responsabilidad como creyentes. Nuestra responsabilidad como creyentes es orar por el mundo, predicar el Evangelio, orar por el mundo, orar por los perdidos. Si el Espíritu Santo nos muestra que algo viene, nosotros doblamos nuestras rodillas para orar y hablar en contra de eso. Es nuestra tarea. Nuestra tarea no es sentarnos en la galería y decir, ¡ah! Mira lo que pasó. Se murió la reina. ¡Ah! Y nosotros que pensamos que iban a dejar al nieto y ahora dejaron al hijo. Mira, Putin está amenazando con armas nucleares. Pero eso allá. No importa. No. Déjeme decirle que usted vive en el mismo planeta Tierra que Putin. Y si Putin suelta las ojivas nucleares, va a causar un problema global, no solamente en Ucrania. Entonces, ahí estamos nosotros de rodillas, por nuestro planeta, por las naciones, por los gobernadores. Porque no tenemos una mentalidad pequeña que es solamente mi ranchito, mi casa, mi terrenito, los míos, que estén bien. Porque dice que la mujer virtuosa, dice que tiene doble ropa, ¿cierto? Para cada uno, tiene provisión guardadita, tiene todo, tiene la ropa de su esposo planchadita. Eso dice Proverbios 31, ¿ya? Tiene todo ahí, él se viste bien y todo porque ella se preocupa, que no use colores que no combinan, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes vieron la otra vez un video que salió? Era una demostración de cómo las mujeres influyen, cómo se visten sus maridos. Se juntaron un par de amigas, que eran como 5, y a todos les compraron la misma polera. ¿La vieron? Y todos llegaron a la cita vestidos iguales. Y cuando iban llegando, se miraban y ellas estaban muertas de la risa. Porque les demostraron empíricamente que en realidad ellas mandaban. Bueno, pero eso no importa. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Se me olvidó. Bueno, estábamos entonces ¿en qué? Gracias. La mujer entonces tiene su marido ahí, ¿cierto? Todo. Que lava, que plancha, dijo. Esa es la parte que a él le gustó, que lava, que plancha. Entonces, que tenía todo ahí ordenadito, toda su tribu, ¿cierto? Perrito, gatito, ¿cierto? Todo ahí ordenadito. Y no se preocupa de nadie más. No, eso no es lo que dice la Escritura. No. La Biblia dice que la mujer virtuosa extiende su mano y es generosa, ¿cierto? Y ayuda a otros, ¿cierto? Sí, pues, dice que también era buena para los negocios, pero que extiende su mano y ayuda a otros. Si eso lo habla de una mujer antes del pacto, una mujer con ni la mitad de los beneficios que tenemos hoy nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más nosotros? Porque yo no estoy en el antiguo pacto. No soy Job. No soy la mujer virtuosa. La mujer virtuosa hoy está en Cristo. Y en Cristo lo tengo todo, ¿o no?
¿No es lo que cantamos? ¿No es lo que estudiamos? Entonces me alcanza para creer por otros. Me alcanza para ir por otros. Y no estoy pensando solo en mi familia, en mi ranchito, en mi espacio, sino que tengo mentalidad de reino y sé que puedo bendecir a muchos. Y puedo estar orando por ideas para ir y cómo bendecir a otros. ¿Quién sabe tejer aquí? ¿Palillo, crochet? ¿Sí? Podrían estar haciendo gorritos y zapatitos de bebé para que la gente de los hospitales le pueda entregar en la maternidad a las mamás. Y también podrían hacer zapatillas de levantarse, porque no hay cosa peor que estar en el hospital y que no se te calienten los pies en esas camas heladas. En el invierno. Por lo menos el hospital de la Florida en el verano es un infierno. Pero en invierno es frío, porque tienen mal sistema de calefacción. ¿Se dan cuenta que podemos hacer más de lo que incluso pensamos? Que podemos ir y alcanzar a otros y no tienen que venir así como, pastora, ¿sí? ¿Por qué no se pone a tejer y por qué no hace gorritos para los niños del hospital? ¿Les gustó, ah? Porque yo sé tejer. Pero es mejor hacer más, ¿cierto? Con más personas que sepan tejer mejor que yo, porque yo tendría que empezar a buscar en YouTube un tutorial para cómo hacer los zapatitos, cuando aquí hay mujeres que son expertas en eso. Y hay otras a lo mejor que quieren aprender a hacerlo. Y varones también, ¿por qué no? Si no es algo exclusivo de las damas. Pueden ser muy buenos tejedores, porque así también dicen que las mujeres cuando tejen, copuchentean, ¿cierto? Y yo conozco unos hombres, pero que requete copuchento. Así que tejer no sería ni un problema para ellos. Señor, no le digas a mi esposa que dije eso. Entonces, podemos alcanzar a los demás. No deberían esperar que la iglesia haga todo, sino que deberíamos movernos nosotros. Ahora, por respeto y por orden, tú puedes decir, pastora, se me ocurrió esta idea, y entonces nosotros podemos convocar desde aquí y podemos decir, todas las que tejen se pueden juntar, y si hay alguien que dice, pero yo sé tejer, pero no tengo lana, ¿quién puede ofrendar madejas de lana? Y podemos organizar el asunto. Pero no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. ¿Me entienden? ¿Sí? Y así otras cosas. Entonces, mostrarle al mundo que el Señor reina. Algunos leemos esto. Uy, mira, terremoto en México. Uy, qué pena. ¿Estamos orando por nuestros hermanos en México? Nosotros tenemos un chat de oración. Cuando las personas en el chat de alcance, o nos llaman, o nos avisan que algo está sucediendo, entonces nosotros avisamos en ese chat y nos ponemos a orar. Eso es lo que yo espero. Porque no nos juntamos aquí en la iglesia a orar, sino que cada una está en el chat y cuando llega una noticia, yo donde esté, paro un momento y comienzo a orar por esa petición que están presentando. ¿Por qué? Porque para ellos es importante. Para ellos es importante. Yo jamás les pregunto, ¿usted diezma? ¿Qué está pidiendo oración? ¿Usted ofrendó? ¿Qué está pidiendo oración? ¿Usted asistió a la iglesia? ¿Qué está pidiendo oración? Jamás. Nosotros ¿y de qué partido político usted? Nunca hemos hecho eso. Si alguien tiene una petición, nosotros oramos por ellos. Si hay que ayudarlos, se les ayuda. Si hay que tratar y a darles consejería, se les da consejería. Nunca hemos hecho diferencia, porque nosotros estamos aquí para acoger a todos, no para dividir. Esa es nuestra labor como pastores.
alcanzar al mundo, y el mundo es diverso. Y no podemos esperar que estén todos de acuerdo para poder alcanzarlos. Esta es nuestra guía. Este es nuestro estándar. Y el Señor Jesús los alcanzó a todos. Alcanzó al publicano y alcanzó al pescador. Al cobrador de impuestos que trabajaba para Nerón. Eso hizo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos una mentalidad chiquitita, no nos damos cuenta la gran labor que el Señor ha puesto por delante nuestro. Tenemos una gran responsabilidad. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Tenemos una verdad que el mundo está anhelando conocer. No saben cómo salir de sus problemas, no saben cómo lidiar con ciertas cosas. La religión les ha enseñado un Dios castigador, un Dios enfermador, un Dios que te empobrece para enseñar algo, un Dios que te dice cáncer para que aprendas. Eso es lo que ha enseñado la religión. Pero nosotros conocemos el Evangelio. Yo sé que hay otras iglesias más que lo hacen, que conocen el Evangelio. Entonces ellos necesitan escuchar que Dios es bueno, que Dios los ama, que Dios quiere lo mejor para ellos. Que no importa la situación que ellos enfrenten, Dios nunca los va a abandonar. Porque son hijos. Son hijos y a los hijos no se les echa fuera. La iglesia tiene que recordar cuál es el corazón de Dios. Conocemos su voluntad, nosotros conocemos su voluntad. Gracias al Señor por eso. Entendemos que tenemos la mente de Cristo, o sea, que no hay confusión en nosotros. Que Él se hizo santificación, sabiduría, redención por nosotros. Que la sabiduría está dentro de nosotros. Que podemos tomar de ella y aplicarla con inteligencia. Que podemos ir y alcanzar al perdido. El Señor nos puede decir cómo aproximarnos a ciertas personas. Ahora me toca el día 28, voy a La Moneda en la mañana a orar por el país. Y nos pasan a nosotros una capilla que es preciosa, es muy antigua, helada como ella sola, pero preciosa porque está hecha en piedra. Y ahí está la Virgen del Carmen, grande, así. ¿Usted cree que nosotros entramos a La Moneda con un mazo a romper la Virgen del Carmen porque está ahí? No, nosotros vamos, adoramos al Señor, oramos por nuestra nación en ese lugar, que es el Palacio de Gobierno, ponemos manos en ese lugar y bendecimos la nación y bendecimos a nuestros gobernantes. Eso es lo que hacemos. No ando mandando TikTok divertidos del presidente. Oro por él. Lo bendigo. Si veo alguna falencia, entonces digo, Señor, envía personas a su alrededor que lo aconsejen bien, que le hablen bien, Señor, porque si Él está bien, nuestra nación está bien, Señor. Y no solamente yo estoy bien en mi casita, en mi ranchito, sino que todos pueden disfrutar de eso. Nosotros entendemos que Dios es bueno. Nosotros entendemos que Dios no demanda sacrificios y no demanda obras. Hay que dar hasta que duela. ¿Cuántas veces usted lo hizo porque pensó que eso salía en la Biblia? No es lo que nuestro Señor nos dijo. Dijo que era bendito el dador alegre. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces una instrucción del Espíritu Santo, ¡wow! Gracias, Señor. Y más encima, a mí me ha pasado que el Señor me ha dicho, da tanto. Y yo digo, Señor, no tengo. Entonces, creo por eso. Y después lo doy y veo el fruto que eso produce. Y gloria a Dios. Gracias, Señor, porque somos un canal de bendición para otros. Amén. Y no estamos pensando así egoísta. Otro zapato más, otro par. Para no usarlo nunca. Mujeres, ¿cuántas cosas tenemos en nuestro closet que no usamos nunca? Y que más encima nos quedan chicas pensando que algún día vamos a adelgazar. ¿O no? ¿O no tiene guardados esos jeans?
regálelo, bendiga a alguien. Si va a volver a esa talla, el Señor le va a dar plata para que se pueda comprar otro jeans de esa talla. Amén. Regálalo. No, ¿para qué? ¿Para qué guardar ese tipo de cosas? Se le va a polillar ahí. No estoy diciendo que está gordita. Estoy diciendo que el cuerpo cambia con los años. Y que recién pasamos por fiestas patrias y el lunes comienza la dieta. Entonces, nosotros conocemos cómo opera el reino de las tinieblas. Sabemos cómo se manifiesta la muerte. Sabemos cómo Satanás, conocemos sus estrategias, no somos ignorantes de cómo él funciona. Él la sigue usando por años y años y años. ¿Sabes lo que me da pena muchas veces ver? Que siendo nosotros conocedores de cómo él funciona, muchas veces en la iglesia nos tiene entretenidos con esas estrategias. Nos dice que nos falta algo, que no damos el ancho. Y eso es decir que el sacrificio de Jesucristo fue en vano. Y a veces nos metemos en eso y no nos vemos completos como Él nos ve. Cada vez que minimizamos a Dios, la gracia que Él ha puesto dentro de nosotros, estamos minimizando lo que Él hizo. Y estamos diciendo, no es suficiente. Afuera hay otras estrategias que son peores todavía, porque causan división, causan odio y causan muerte. Y nosotros podemos ir y orar. Esta batalla no se gana en una lucha frente a frente, un batallón contra otro batallón. Esta batalla se gana ganando de a uno en uno. Si nosotros los vamos ganando para el Señor, es un decir, ¿cierto? Que es muy antiguo. Lo ganamos para el Señor. Si esas personas se convierten y nacen de nuevo, va a haber un cambio en sus vidas. Es inevitable. Algunos se van a ceder y van a dejar que Dios trate con ellos y van a tener un cambio radical en sus vidas. Pablo, ¿cierto? Pedro. Y muchos más que no están nombrados en la Biblia. Hay otros que a lo mejor van a pasar con un 4, ¿y qué? Son salvos. Y la idea es que no se quede nadie aquí, que nadie vaya al infierno. La idea es que los alcancemos a todos. Entonces nosotros no hacemos acepción de personas porque Dios no lo hace. El Evangelio es para todos. Jesús vino a morir por todos. Por todos. Por todos. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo problema con los de la U, me casé con uno. Y eso me sirve para estar alegre siempre. Ricardo se va a enojar conmigo. Pero yo no tengo problema en predicarle a los de la U, a los de Colo Colo. No tengo problema en predicarle a quien sea, del color que sea, no me importa. Porque yo entiendo quién soy. Y entiendo que el Señor los ama a todos, aunque sean malos para la pelota. Es que no está el pastor, tengo que aprovechar. El Señor los ama a todos, dejándose de bromas. Y no soy yo quien decide quién o no para entrar al reino de Dios. Hace años atrás vino una persona a nuestra iglesia y nosotros hicimos un llamado de salvación y ella no entendía por qué hacíamos el llamado de salvación. Entonces le preguntamos, ¿por qué no lo entiende? Dijo, es que la iglesia donde yo iba, estábamos todos sentados y pasaba un ujier, sería como para nosotros un ujier, por las filas, iba con una varita. Y el que se estaba distraído, estaba en el celular, ¡pac!, le llegaba con la varita. ¿Ya? Podíamos tener una varita rica. Entonces pasaba y con una varita. Y dice que de repente él pasaba y tocaba a una persona y le decía, el Señor me dice que hoy día estás lista para ser salvo. Entonces no podía entender cómo nosotros hacíamos un llamado a salvación tan amplio. Nosotros le tuvimos que explicar
que no era así. ¿Te imaginas eso dentro de una iglesia? Gente que ha asistido por años y que están esperando tener méritos para ser salvos. Cuando la salvación es gratuita. Es como que te hagan pagar los dividendos de tu casa 3 veces. Si cuando ya terminaste de pagar el primero o pagaste tu casa al contado, ya es tuya. Entonces, ¿por qué tienes que seguir pagando? Y después había que seguir haciendo mérito para que no perdieran la salvación. Entonces, eso es una vida triste de creyente, porque no tienes certeza de nada. No tienes certeza del amor de Dios, no tienes certeza del sacrificio de Cristo, no tienes certeza de ninguna cosa. Entonces, vives el día a día. ¿Cómo te vas a proyectar? ¿Y si mañana me porto mal? Porque la sangre tira. ¿Y si me porto mal? Entonces, ¿qué certeza puedo tener para vivir como un hijo de Dios? Qué importante es entender y saber y el ser educados, enseñados en lo que eres en Cristo. Lo que el Señor ha hecho por ti, en que puedas conocer el carácter de Dios. Cuando hay personas que me dicen, no, Dios usa el mal para producir el bien, ¿de qué Dios me estás hablando? Yo admiro esos hermanos que piensan que Dios enferma, que Dios produce esto y produce esto otro, porque digo, yo no amaría, no sé, me costaría amar a un Dios así. ¿O será que conozco y he podido experimentar de su bondad que no cabe en mi cabeza un Dios de esa forma? El Padre que yo conozco es tan bueno. Es un Dios todopoderoso, magnífico, creador de todo el universo, pero mi Padre. Y es bueno. Amén. Amén. Gálatas 4.1. Vamos por favor allí. Gálatas 4.1. Gálatas 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La NTV lo dice así. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué estoy usando este verso? Debemos dejar de actuar como niños, o si no seguiremos viviendo como esclavos. Si no nos damos cuenta y vivimos como herederos, el heredero es responsable, se hace responsable de su herencia, para administrar su herencia. Por eso hace la diferencia un niño que nace príncipe no tiene idea que nació príncipe y un niño que nace esclavo no tiene idea que nació esclavo. Cuando crecen y entienden, entonces ejercen. ¿Cierto? Y si nosotros como creyentes nunca crecemos y salimos del estado de ser niños, bebés, o queremos, porque por un lado, a veces somos como los adolescentes, que por un lado quieren hacerse cargo ellos de su vida, pero por otro lado, si papá, dame plata, ¿cierto? Entonces, como por un lado, yo tomo mis decisiones y por otro lado, ¿me da permiso? Entonces a veces los creyentes actuamos de esa forma. Sí, tenemos esto, el Señor nos dice esto, oren por mí. Oren por mí, me sacaron la lengua. O sea, se te presenta Satanás y te hace de todo. Porque si te desarmas porque alguien te trató mal, si te desarmas porque no eres capaz de perdonar, si te desarmas porque no sabes cómo creer por tus finanzas, entonces Satanás no tiene para qué aparecer. Te tiene entretenido. Sí, cantemos. Cuando estamos frente a la tormenta, yo gritaré y cantaré. Y tengo un problema en la casa y me deshago.
No, mentalidad de reino. Soy heredero, soy hijo. Por lo tanto, tengo autoridad. Puedo usar lo que mi Padre me dio. Puedo caminar en lo que el Señor me dio. No ando mendigando como esclavo. Misericordia. Señor, misericordia. Pacto. Fe. La fe es capaz de ver lo que los ojos físicos aún no ven. Y se puede gozar en lo que no ve. Gloria a Dios. Y puede decir gracias, Padre. Y puede hacer una fiesta en medio de toda la oposición. Es capaz no de gozarse, de regocijarse cuando las cosas no van bien y decir, soy vencedor, esto no me detiene, sigo adelante, tengo un Dios, tengo un Padre, no estoy solo, Él me dijo y su palabra dice, y yo le digo a las circunstancias, y yo le digo a la enfermedad, y no me va a botar esto, no, me voy a parar más firme y voy a ir a otros y les voy a predicar el evangelio y les voy a decir que hay un Dios sanador y les voy a decir que hay un Dios que provee y les voy a decir que pueden salir adelante y no me van a dejar encerrada en mi casa llorando, teniendo lástima de mí misma. No. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso debemos crecer y caminar como hijos y dejar de caminar en la carne como esclavos, como meros hombres. Jesús nos mostró cómo un hombre ungido por el Espíritu Santo caminó en la tierra. Él dejó su deidad de lado, porque algunos dicen, pero es que era Dios. No, Él se despojó, dice la Escritura, de su deidad. Dejó todo eso y vino a caminar como uno de nosotros, investido solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay aquí que son investidos con el poder del Espíritu Santo? Todos somos. Y la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo hay dos obras del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento y luego la llenura del Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti y te sella, ¿cierto? Y después viene el Espíritu Santo sobre ti y te hace testigo con poder. Y nosotros somos de eso, de los testigos con poder. Amén. Entonces dejamos de caminar como hombres así nomás, y dejamos de caminar como esclavos, sino que caminamos como hijos, como espirituales, que entendemos y sabemos los tiempos, las temporadas. Entendemos en las temporadas que estamos. El Señor dice, viene lluvia, entonces nosotros salimos de la casa con paraguas. ¿Cierto? Primera de Corintios 15, 50. Primera de Corintios, déjenme ver si lo tengo marcadito aquí. Primera de Corintios 15, 50. Lo voy a leer primero en la Reina Valera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos caminar en la carne pensando en recibir cosas espirituales. Las cosas espirituales se reciben de acuerdo a cómo el reino funciona. El reino de Dios no funciona como el reino natural que nosotros conocemos. El reino de Dios tiene leyes, el reino natural tiene leyes. En el reino natural existe la ley de gravedad, ¿cierto? En el reino de Dios existe la ley del sembrar y cosechar, ¿cierto? Así hay distintas leyes, hay distintas formas. Y nosotros tenemos que aprender cuáles son las leyes e instruirnos cómo funciona el reino. Porque si no, voy a tratar
de que a través de la carne conseguir las cosas espirituales. Y Satanás te puede engañar. ¿Sabes con qué te puede engañar? Con una cosita así, chiquitita así, que dice que tú puedes decir 3, 6, 12, 24, 48. ¿Para qué voy a creer esto? Pago en cuotas nomás. Total, soy bendecido. Primera pregunta, ¿era necesario? Segunda pregunta, no voy a seguir. Calla, Claudia. Eso es de otra enseñanza. ¿Quieren saber? Vayan y estudien cuando yo enseñé acerca de finanzas. Y ahí está todo grabado, así que no puedo decir nada, está todo hecho. Entonces, 1 Corintios 15:50. La nueva traducción viviente lo dice así. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. No es la carne a través del espíritu. Es otra mentalidad. Es otra forma. 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. En la nueva traducción viviente lo dice así. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fuesen niños en Cristo Jesús. Veamos la Reina Valera mejor porque es más suave. Veamos la Reina Valera. 1 Corintios 3, ¿cuánto era? 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, como a veces no entendemos qué es carnal, qué es espiritual, nos da lo mismo. Total, no entendimos. Pero la nueva traducción viviente lo dice claramente. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. No entiendo, qué aburrido. Aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Como dijo hace mucho tiempo el pastor Jean Paul en una prédica, caminan pero se les nota el pañal aquí, ¿cierto? Se ven como adultos por fuera, pero son niños, andan con el pañal todavía, peleando, contiendas, envidias, que este me dijo, que este no me dijo, que me miró, que no me miró, que no, me gusta más como predica el pastor, no me gusta como predica la pastora, me gusta más cuando predica este hermano. ¿Y quién va a estar este domingo predicando? Entonces ahí yo decido que voy a la iglesia o no voy a la iglesia. No, eso no pasa aquí, ¿cierto? No. ¿Para qué me voy a levantar y voy a ir a la iglesia? Mejor lo veo por YouTube. Además, si voy a la iglesia tengo que ofrendar. Hoy me tomé un té de sinceridad esta mañana, pero así, cargado. Además, yo voy a la iglesia, ni saben si voy. Porque yo no soy importante para ellos. Como no tengo tanto, entonces no me pescan. Claro, no soy del grupo favorito de la iglesia. Calla, Claudia, calla. Demente. No. Entonces, no, porque ese té está contaminado. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa o su carne o su mente no renovada?
Si todavía tenemos problemas de ese tipo, ¿cómo vamos a poder entender los otros misterios que el Señor nos quiere revelar? ¿Cómo, si seguimos actuando carnalmente y estamos preocupados de ese tipo de cosas? ¿Cómo vamos nosotros entonces a poder entender cómo operar mejor, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo interceder en el Espíritu correctamente? Ya que estábamos hablando de oración. Si no soy capaz de orar en lengua 5 minutos y me desconecto, una mosca. Ah, ¿verdad, Señor, que tú estabas aquí? Uy, te mare que soy yo, la plancha. Uy, te pero que soy yo, ¿qué voy a cocinar hoy día? Uy, te pa que no me acaso yo los niños van a salir del colegio. Uy, pero que eso. Mi esposo se fue con la camisa medio planchar. Esto sucede en las películas y no en la vida real, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia amplificada acerca de esto? Sin embargo, hermanos, el mismo verso, Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Sin embargo, hermanos y hermanas, no podría hablarles como a personas espirituales, sino solo como a personas mundanas, dominadas por la naturaleza humana, meros niños en Cristo. Meros niños en Cristo. Lo que el mundo necesita es la manifestación de la nueva creación. Lo que el mundo necesita es que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Que cuando nos abofeteen, pongamos la otra mejilla. Duele. Las traiciones duelen. Los pelambres duelen. Pero tenemos que recordar para qué el Señor nos llamó. Cuando a veces nunca vamos a ser agradables a todo el mundo. Pero el Señor sí, en el sentido que cuando lo conocen, cuando tú conoces a Dios, y a veces esto a las mujeres nos cuesta con nuestros maridos, las que estamos casadas, porque estamos enamoradas del Señor. Y a veces tu marido te dice, sí, pero guachita, pero hagamos esto. Y tú le dices, no, tengo culto, tengo reunión, yo voy a la iglesia. Porque ahí estamos autorizadas para decir, obedezco a Dios y no a los demás. No, pero quédate aquí y hacemos un asado. O te voy a llevar a tal lugar. No, tengo una responsabilidad. Soy líder y yo estoy ahí donde me necesitan. Ahora deme, por favor, me trapiqué. ¿Me da antecito, por favor? Gracias. Ay, Señor. No, sí, oré por él. Además, se me acabó el tiempo. Menos mal, nos salvó la campana. La pastora Lili en la cena del Señor casi nos cortó la cabeza y yo terminé de cortarla. Entonces, somos hijos del Señor. Conocemos quiénes somos, conocemos nuestras responsabilidades y el mundo necesita que nosotros lo manifestemos. Hoy más que nunca es necesario que prediquemos el Evangelio, pero hoy más que nunca es necesario que prediques el Evangelio con tu vida. Voy a leer un último verso que no está aquí, pero está acá. Entonces, espero no haberlo borrado. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿De quién es necesario que tengamos buen testimonio?
de los de afuera, porque alguien puede estar aquí adentro y es buen hermano, es atento, servicial y todo, pero en su casa es un ogro, con los vecinos los manda al infierno a cada rato, no paga sus cuentas, le debe a medio mundo y qué sé yo. Entonces, ¿cómo va a predicar el evangelio así? No estoy hablando de nadie en particular, por si acaso. ¿Cómo va a predicar el evangelio así? No. ¿Cómo predicas? Con buen testimonio, que los de afuera puedan hablar de ti. Hace unos años atrás, hace hartos años atrás, pues yo tenía como 19 años, postulé un trabajo que te investigan todo. Y fueron disfrazados al lugar donde yo vivía, fueron a preguntar en mi colegio, de donde yo había salido, después fueron a preguntar al instituto donde yo había estudiado, para saber quién era yo, qué testimonio tenían de mí. Y ahí recién, a pesar de que mi currículum fuera bueno, a pesar de tener las capacidades que ellos pedían, si no había un buen testimonio, no había contrato. A veces deberíamos contratar así a la gente. Sí, nos ahorraríamos malos momentos. Le fueron a preguntar a mis vecinos. Y después de unas semanas mis vecinos fueron a la casa, tocaron el timbre y salió mi abuelita, que ya está con el Señor, y le dijeron, andan preguntando por la niña, andan preguntando por la Andreita, ¿le pasó algo? En la casa todos me dicen Andrea, ¿la Andreita? Y todos así, no sé, le decía mi abuelita, no sé. No era como el Bombo Fica, así no era eso. Entonces, y ahí recién me contrataron. Qué importante es tener un buen testimonio con los de afuera. A veces tus acciones predican más que tus palabras. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, que seas consecuente, que cuando cometes un error pidas perdón, te disculpes. Hace tanta falta un evangelio de vidas cambiadas. Y no de solo predicación en el púlpito fuerte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Tenemos tu mente y todo ya está depositado en nosotros, Señor. Por lo tanto podemos, no hay excusa, podemos vivir la vida de acuerdo a lo que tú nos has dicho, Señor, a lo que tú nos has dado, Señor. Y podemos abrir nuestros ojos e ir más allá y poder alcanzar a quien no ha sido alcanzado. Y podemos orar e ir, Señor, por aquellos que han sido despreciados. Padre, te damos gracias porque el evangelio es para todos, porque cuando tenemos mentalidad de reino no hacemos acepción de personas, porque caminamos de acuerdo a como caminó Cristo en esta tierra, caminamos como Él caminó y hacemos las mismas obras y aún mayores que las que Él hizo, porque entendemos, Señor, que debemos mirar al mundo en amor, tenemos que tener empatía con ellos, Padre. Gracias porque podemos ir y alcanzar al perdido. Señor, gracias que esta semana, que este tiempo, Señor, podamos alcanzar y que podamos encontrarnos con personas que necesitan el evangelio, Señor. Que donde salgamos a comprar el pan, a trabajar, a estudiar, Señor, podamos ir y encontrarnos con ellos, Señor. Señor, gracias porque vamos a hablar el evangelio y vamos a poder dar testimonio que van a haber muchas salvaciones esta semana, Señor. No es para llenar la iglesia, Padre, es para llenar el cielo. Es para eso, Señor, que queremos alcanzarlos, para que ellos puedan vivir y conocer de tu plenitud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.